Bueno, vamos a ver cómo podemos avanzar porque estábamos hablando con Eduardo en backstage que probablemente tengamos que hacer una segunda parte porque es Oh, muchísima información. son 2000 años de información. Así Bueno, es mucho. como se dieron cuenta aquí, yo atrás tengo una imagen que está sacada del sudario de Turín, que está acá, ¿ya? Que es la mortaja, la sábana santa, donde estuvo el cuerpo de Jesús, que para algunos es falsa, para otros es cierta, es real. Yo creo, y no solamente por creencia, sino que por investigación y por todo, que es real, es verdadera. Y aparte porque la iconografía del rostro de Jesús, a través del Cristo Pantocrátor, que se llama, que es la imagen del rostro de Jesús, como con una aureola, como con un tambor chamánico, así como un control Sí. alrededor, ¿cierto? Que es como la luz, ¿ya? Esa se llama el Cristo Pantocrátor. Esa es la iconografía muy antigua, y se basa en cómo guardaban el sudario, y le dejaban una ventanita redonda y aparecía el rostro, ¿cierto? Y se guarda ahí. Y cuando tú ves la imagen del sudario y estas reconstrucciones que hicieron después, te pasa lo que tú decías, pues a mí wow, me llena y me pasan muchas cosas, muchas cosas. Pasan muchas cosas. Esto me recuerda, una vez estábamos en un lugar X, en un retiro espiritual, Ujú. y, y bueno, tuvimos una canalización con el Maestro Jesús. Y fíjate que la persona que estaba canalizando en ese minuto el Maestro Jesús, en un minuto yo le veo su rostro Ujú. y, y fue verlo, te juro que fue verlo. Y era una cuestión impresionante lo que sucedió en ese minuto, porque yo creo que no hubo nadie que no lloró. Nadie que no lloró. Pero bueno, vamos a tu La historia, presencia, la presencia. el código Sí, no, Yechua, las vamos a la historia. enseñanzas secretas de Jesús. Oye, tantas enseñanzas secretas, mira. Yo, antes de ir contigo, Sí, el gran misterio es qué es lo que pasó en verdad y cuáles son las verdaderas enseñanzas, porque nosotros conocemos una parte, conocemos lo que nos exacto, quisieron mostrar. claro. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía como 18 años, hoy día tengo 44, llegó a mí el primer evangelio apócrifo. Y llegó el libro de María Magdalena, bueno, llegó una parte, no llegó completo. Lo primero fue María Magdalena. Y después fui Ujú. descubriendo y dije, no, yo necesito saberlo todo, necesito meterme en todo esto. Y te das cuenta que hay mucha información que no aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras que nosotros conocemos Claro. del mundo cristiano. Y de ahí que también muchas personas han comenzado a investigar cuáles son las verdaderas enseñanzas de Jesús. Y para eso te Sí. tenemos a ti hoy día, para que nos Vamos. cuentes. Vamos a intentar responder un poco a eso. Bueno, les cuento varias cosas para que se queden tranquilos un poco sobre de dónde sacamos tanta cosa, tanta idea, tantos secretos, tanta... Bueno, acá hay mucha gente detrás también. Esto no es una cosa que se me ocurrió a mí. Bueno, también está la parte mía, mi parte, mi canalización, mi fe, mi comprensión y mi entendimiento. Pero esto es algo que viene cuando lo estudié también con el Kabbalah Center, que también te pueden ingresar con el maestro, la línea de los rabinos Berg, eh, que ellos hablan mucho de Jesús y están abriendo muchas cosas, mucho documento que viene con los templarios que llegaron a América, que estuvieron en España, que extrajeron documentos y cosas de Tierra Santa y están en poder del museo, museo en Rusia, de varias partes también del Kabbalah Center en Estados Unidos. Así que el que estaba llevando esa investigación es un maestro que fue maestro mío, que yo tuve el honor de trabajar con él en la traducción de sus textos, de sus videos de curso del inglés al español, que se llama Billy Phillips. Estoy Ya, no lo confundiendo había con Bill. escuchado nunca, debo decirlo. Billy Phillips del Kabbalah Center fue alumno también del rabino Berg, del rabino Philip Berg, que él habla de Jesús como el amado rabino Yeshua. Y eso para el ambiente judío
Sí, pues, Bueno, como wow. no valía eso, pues es que algo está pasando, ¿no? Bueno, está esa parte. Hay años también de teología. Yo estuve en el ISPAC, las juventudes teológicas católicas, estuve en el judaísmo, estuve en la iglesia evangélica, estuve en varias partes. Estuve en Kabbalah también. Entonces hay harto de dónde sacar información, hay harto de sacar información. Pero, ¿sabes qué, Carlita? Y a todos los amigos que están viéndonos y amigas que están viéndonos, la verdad es que mucha academia, mucha historicidad, mucha validación, mucho criterio, no llevan a ni una parte, no llevan a ni una parte, porque eso divide la información, fragmenta la información, y la información, desde la información fragmentada jamás vas a obtener un conocimiento universal, y el conocimiento universal es el conocimiento verdadero. ¿Sabes? Que es la no fragmentación, y precisamente lo que habla este código de Yeshua. Estamos hablando de la no fragmentación. Así que quiero iniciar con una frase. Estoy mirando también aquí mis apuntes porque está tanta información que no puedo tirársela así mirando la cámara sola. Ah, no, pues ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no te la sabes de memoria? Sí, hay muchas cosas que me sé de memoria, pero mi memoria ya a mis No. 49 años ya empieza a fallar, Carlita. Te va a pasar. Oye, perdón, me pasa hace como 10 años atrás. Imagínate cómo estoy ahora. Tengo memoria selectiva, me acuerdo de algunas cosas, ¿no? Claro, memoria de conveniencia se llama. Sí. Me acuerdo lo que me conviene. Bueno, voy a iniciar con una frase del Gaón de Vilna del siglo XVIII, que es el rabí Eliyahu ben Shlomo Zalman, que se tiró una frase para el bronce muy, muy bonita que dice: la gloria de Dios consiste en ocultar. O sea, Dios oculta. Este universo es parte la creación de este universo es parte de una ocultación de su luz. Una luz tan fuerte, tan máxima, que si estuviese presente en su plenitud aquí, todos nos fundimos con la luz, no existimos. Entonces él oculta esa luz a través de velo, de ahí viene la palabra revelar, ¿te fijas? Que significa volver a poner un velo, volver a velar. Claro. En capas, tengo las manos, estaba trabajando aquí, así que tengo las manos sucias. Volver a poner en capas. Uno piensa que la palabra revelar es sacar algo a la luz. No, cuando algo sale a la luz, se vela, igual que una fotografía, ¿no? Lo que tenemos atrás, la imagen de aquí de sí, Jesús, de la sábana, que es realmente una fotografía cuántica, una fotografía radioactiva, por decirlo así. Si sale y se expone a la luz del sol una película fotográfica, se vela, queda en blanco. Eso nos pasaría si la presencia divina estuviese aquí. Por eso, la gloria de Dios es ocultar, se oculta para que en este lugar exista un espacio apto para la vida. Qué bonito. Y abajo después dice: la gloria del hombre es el revelar. O sea, extraer de este lugar que ya se muestran las cosas, extraer la información. Entonces Dios esconde su luz para que nosotros podamos ver y no fundirnos con la luz y podamos revelar, podamos extraer información, traer cosas. Ya, esto lo dijo en el siglo XVIII este rabino. Aquí vamos a hacer una advertencia, la primera advertencia. Aquí no vamos a hablar de religión, ni validaciones religiosas, ni criterios religiosos, ni dogma, ni la pelea entre judíos, cristianos, musulmanes, y católicos y evangélicos, y si fue o no fue, si cumplió o no cumplió, ni siquiera si existió o no existió. Ya, no vamos a hablar de evidencia, de academia, de filología, no, nada de eso. Lo que nos interesa es hablar del influencer más grande de la historia, ¿no? Me gusta cómo lo dices, el influencer, porque es verdad. Y claro, o sea, influyó tanto en la historia que tenemos un antes y después de Cristo. ¿Ya? Ahora, sí, eso no lo hizo Cristo, eso lo hicieron los católicos en el calendario, pero bueno, la hemerología, que es el estudio de los calendarios, habla que las civilizaciones se cuentan como tal cuando aparece la escritura o cuando aparece el conteo de los tiempos y de sus fases, o sea, el calendario. ¿Ya? Cuando hablamos de que existe un calendario que marca a toda la humanidad desde un eje central, que es el nacimiento o la aparición o manifestación del Cristo Sol, en este caso Jesús, estamos hablando de una civilización global, una civilización humana. Eso es lo que quieren decir con eso.
Somos una civilización humana universal que nace a partir de la persona que trae el conocimiento de la universalidad y que une los mundos, el mundo superior, el mundo del reino de los cielos, con el mundo de la tierra, con el mundo de acá, de abajo. Por eso a Pedro, Jesús mismo le dice, ¿quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y Pedro le dice, o sea, Jesús le dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que el Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces, por eso le da las llaves a Pedro. Dice, te doy las llaves del reino de los cielos. Y estas llaves, podríamos decir que es la llave o la clave o el código que contiene todas las llaves. La llave contiene todas las llaves. El código que contiene todos los códigos. Y por eso le da el poder a Pedro y le dice, todo lo que ates aquí en la tierra será atado allá en el cielo. Y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado allá en el cielo. Es decir, le da el poder aquí en este mundo donde está la revelación de atar y desatar lo que está arriba. Y eso es el mundo del milagro, es el mundo del misterio, que ya no es misterio, empieza a revelarse, lo empieza a traer, ¿cierto? Y ese es el regalo que nos da Jesús a la humanidad. Y hay un problema aquí, sí, tenemos problemas. Que nuestra humanidad querida tomó las enseñanzas de Jesús y la volvió religión, la volvió dogma. Se volvió un tema de validación de poder, se volvió un tema de influencia sobre el Estado, sobre los estados, sobre las naciones, sobre la moral, incluso hasta sobre la sexualidad de las personas. Exacto. Una herramienta de control súper grande que ha tenido de dulce y de agraz, ¿cierto? A través de la historia. ¿Para qué vamos a entrar en ese tema? ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya todos sabemos, cómo es. Claro. Entonces, de ahí se toman muchos dogmas, muchas estructuras que son religiosas. Pero una de las estructuras religiosas es la de la Iglesia Católica Romana, que tú ves sus raíces en sus inicios. Los padres de la Iglesia era muy mística, era muy pegada a lo que es el secreto, los códigos de la enseñanza secreta de Jesús. Muy pegada a eso. Después cambió en el tercer siglo en adelante. Las iglesias pentecostales, protestantes, luteranas, también están súper fragmentadas y con las famosas solas de Lutero, o sea, solo escritura, una de ellas, solamente la Biblia. Si no está en la Biblia, no existe. Exacto. O sea, si no está escrito ahí, no es válido, no existe, claro, no lo tomen en cuenta. Eso es legalismo puro, ¿no? Y de hecho te dicen, vamos a confrontarlo con la idea de Jesús, te dicen escudriñad la escritura, porque Jesús mandó a leer la Biblia, porque dijo escudriñad la escritura. Y tú lees bien a lo que dijo Jesús, dice, escudriñad las escrituras, porque ahí les parece que está la vida, mas yo estoy aquí, no quieren verme a mí, que yo soy la vida. Sigan leyendo la escritura porque a ustedes les parece que ahí está la vida y estoy yo acá. O sea, ya cambia, de hecho lo pueden ver, ustedes busquen ahí en Google la frase ahí de escudriñar en la escritura, que se la voy a buscar. Lo que pasa es que, claro, muchas de las enseñanzas que nosotros recibimos fueron a través de la Biblia. O sea, por ejemplo, yo que fui criada en un ambiente católico, me decían, lea la Biblia porque ahí va a encontrar la palabra de Cristo. Pero ¿cuántas de esas palabras no fueron malinterpretadas también? Claro. Y cuánta información no fue guardada, que no está ahí. Primer tip, muy importante de lo que acabo de decir. Jesús no escribió nada. Exacto. Por lo mismo. Todo él no escribió la Biblia. No, ni tampoco estableció un cristianismo, ni nada de eso. Él estableció y trajo el conocimiento universal. ¿Ya? La frase el verso que les dije está en Juan 5:39. Dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Exacto. O sea, y se malentiende
diciendo que no, Jesús mandó a escudriñar la Escritura, por lo tanto lo que dijo Lutero de solo Escritura es válido. Y ponemos a Lutero por sobre al jefe. ¿Ya? Eh, otra otra paradoja es cuando te dicen, hermano, si usted no discrimine, porque el Señor no hace acepción de personas. Y te pones ¿ya? Pero la palabra acepción tiene que ver con la acción de aceptar, ¿ya? Dios no hace la acción de aceptarte. Eso es lo que está diciendo literalmente. Porque la palabra correcta para decir que Dios no discrimina es excepción. Dios no hace excepción de personas. Pero ahí lo que está haciendo es Dios no hace acepción. O sea, Dios no hace la acción de aceptar. ¿Por qué? Porque no, y incluso eso después, porque no acepta soborno. No puedes convencerlo, ¿cachai? Porque Él te conoce. No puedes manipularlo. Por eso Él no te acepta porque le trajiste la mejor ofrenda. No es así. Entonces, O sea, de hay hecho, muchas cosas. nosotros vemos constantemente, no voy a hablar, a ver, yo puedo hablar de la iglesia que yo conozco, que es la católica, ¿ya? Que es donde me crié en el fondo. Sí. Pero tú hablas, por ejemplo, de este mismo tema, la discriminación. Pero cuando nosotros vemos que un ser es discriminado, incluso por las iglesias, uno dice, bueno, ¿y dónde está la enseñanza? ¿Dónde están las enseñanzas del Maestro Jesús? Que las mismas iglesias deberían ser el ejemplo para toda la humanidad de esas enseñanzas que están ahí. Ya sabemos que no están todas, pero deberíamos partir por eso. El Exacto. ejemplo. El ejemplo del amor absoluto, o sea, de cuando se le acercaban los pecadores, entre comillas, la palabra pecado. Que esa palabra es súper fuerte porque esa palabra nos ha moldeado como sociedad. Nosotros que somos terapeutas, lo vemos con nuestros padres, con nuestros abuelos, con gente de atrás, que fue muy, muy castrada por el tema del pecado. Sí. ¿Ya? Tremendamente. Fue horrible, entonces... Ya hasta el día de hoy, perdón, ya hasta Claro. el día de hoy hay gente que llega incluso a terapia y dice, me da un poquito de susto venir a la terapia porque me enseñaron que esto era de los pecadores. Claro, que esto es del Imagínate, diablo. hasta en esas cosas. Claro. Y Claro. eso me recuerda una frase del Maestro Jesús que dice, todos somos dioses. Todos somos dioses. Todos tenemos el derecho a sanarnos. Todos tenemos el derecho a estar bien. Pero obviamente se anotó una pura parte nomás. No se anotó Claro, todo. de hecho, claro, eso es citando ahí los evangelios apócrifos, la Carlita. Sí, pues. De hecho, cada vez que se acercaban personas a él para sanación, él no les decía, oye, yo te sané, o Dios te sanó. Les decía, por tu fe has sido sanada. Por tu fe has sido sanado. O sea, tú te sanaste. ¿Cachai? Tú hiciste la acción. De eso es lo que vamos a ahondar un poco más en la palabra, en esas palabras. Pero vamos un poco volvamos un poquito al tema. Bueno, hablando del influencer más grande de la historia, que dividió un poco la historia en dos, ¿cierto? Que ahí aparece lo que es la era común, la era global, nuestra era, ¿cierto? Que este calendario, la era humana, que nos permite establecernos como civilización humana universal. Eso es. Y la civilización humana universal, que lo que hace es conocer las ciencias profundas, no solamente el método científico, no solamente el método empírico, determinista, positivista, no, sino que conoce las ciencias profundas, estas que te hacen conectar con la divinidad a través de una relación entre la divinidad y lo no divino, digamos. ¿Ya?
este trino, ese es el código Yeshua, ese es el código que le enseñó precisamente a sus apóstoles, pero el que más lo desarrolló y el que más lo cachó Juan. fue el apóstol Juan, que es el follower más importante de Jesús. ¿Por qué es más importante? Porque era el discípulo amado, él estuvo en la crucifixión, presenció, el único que estuvo. Pedro le dijo ahí, yo voy a estar contigo hasta la muerte, así. De hecho, ahí hay otro tema con un código que está bien interesante. Pedro en su amor, es el código que le llamo el síndrome del absurdo de Pedro. Pedro con el amor más grande hacia Jesús, hacia Yahshua, le dice, maestro, es mi deber evitar que vayas a Jerusalén porque te van a apresar y te van a dar muerte. Yo tengo que evitar eso. Y él se lo dijo con todo su amor, con toda su buena intención. Sí. Y Jesús le dice, Pedro, aléjate de mí, Satanás, le dice. Aléjate de mí, Satanás. No estás pensando como Dios piensa, sino que estás pensando como el mundo. Entonces Pedro tenía un diablo, Pedro tenía un demonio, Pedro estaba endemoniado, ¿o qué? Entonces no, hay que entender lo que en el código de la forma que codificaba Yeshua, Jesús, ¿qué es Satán? ¿Qué significa eso? Que en la Kabbalah te enseñan que es el ego, que es el propio tropiezo de uno, como Pablo decía, tengo un Satán que me abofetea, un aguijón en la carne. O sea, tu propia carne, tu propia mundanalidad, por decirlo así. ¿Ah? Entonces, en cambio, Juan fue un poco más hacia el misterio. Él fue como el follower, el discípulo más importante, porque claro, el discípulo amado estuvo en la crucifixión, mientras que Pedro, que le dijo, yo te voy a proteger hasta la muerte, salió arrancando y lo niega 3 veces. Y todos los demás apóstoles salieron arrancando. Y él estuvo ahí con las dos Marías, con María Madre y María de Magdala. Estuvo ahí a los pies. Estuvo en la resurrección. Él estuvo en la última cena, dice, recostado sobre el pecho de Jesús. Entonces, por eso Jesús decía, Él es el amado. Él es mi junto discípulo. a María Magdalena. Exacto. Él es el discípulo amado. Entonces, como Él es el follower más importante, aquí esto lo pueden encontrar en la misma Evangelio de Juan, en el capítulo 21, del 20 al 24, ¿ya? Donde creo que lo tengo por aquí, a ver. Cuando le dice, Jesús le dice a Pedro, apacienta mi oveja, se lo dice 3 veces, que son los trinos. En el fondo, lo que hablamos, que el código es 3 cosas, los opuestos y una relación entre ellas, que es el equilibrio. Eso es el código. Entonces tú ves, así codificó Jesús su enseñanza, codificó la enseñanza de la Torá, la enseñanza de la Kabbalah y todo, y la transmitió oralmente, donde nos está diciendo que este mundo no es un mundo dual. No está lo bueno y lo malo, sino que lo bueno y lo malo son parte de un mismo sistema. Y lo que importa es la relación que hay entre estos dos extremos, ¿ya? Que es la relación de equilibrio, la relación del central. Y aquí vamos a empezar a ver algunas cositas de las escrituras que hablan de esto, ¿ya? ¿Sí? ¿Me habla? No, esto me recuerda al libro de Vladimir Antonov, algo así, no recuerdo bien el apellido, que también hablaba de las enseñanzas secretas de Jesús, donde hablaba justamente de... es una comparación, pero similar, de cómo existe la dualidad. Cuando alguien le preguntaba a Jesús, le preguntaba, maestro, ¿el cielo y el infierno existen? Y él decía, son solamente energías opuestas. Exacto. Eso me recordó lo que aparecía en ese libro. Exacto. De hecho, hay una... hay una... Vamos a ver por acá. No sé si puedo compartir. Sí, yo la subo. Compártela nomás acá y yo la subo. Ajá.
Mientras Ahí tanto, está. hola querido hermano Francisco, Hostal Greenhouse, dice saludos Carla de Pichilemu, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Cecilia dice, se dice que lo escribieron personas muy lejanas a Jesús, en referencia a la Biblia. A ver, vamos a ver. Claro, lo que pasa es que esa forma de escribir se llama pseudoepígrafe, que en el fondo es como si yo recibo una enseñanza de ti, por ejemplo, yo, una especie de honrar al derecho de autor de mi maestra, que en este caso eres tú, yo voy a escribir en tu nombre, ¿cierto? Entonces el texto que va a salir, aunque esté escrito 100, 200, 300 años después, va a salir como que Carla lo escribe, porque es el testimonio que vive, no es, es el mensaje el que vive con el nombre de Carla. ¿Me explico? No es la persona en sí. Entonces, claro, eso es lo que se ve en la escuela. Bueno, volviendo al tema, aquí en el libro de Números, Bemidbar 21:7, este es un texto que hizo un colaborador mío que se llama Leo Carrizo, que le mando un abrazo por si lo va a ver este live, si que no está viendo. Saludos a Leo. Claro que dice Shmi Yahshua, que significa literalmente mi nombre es Yahshua. Esto está codificado en el libro de Números 21:7-8, que es precisamente donde Moisés le pide a Dios, ora a Dios por la sanidad del pueblo, porque estaban siendo en el desierto atacados por serpientes. ¿Ya? Y la palabra serpiente, que en hebreo es Nahash, tiene un valor numérico de 358, esto es la Kabbalah. ¿Ya? Y ¿qué significa esto? Que las letras en hebreo son números también, por lo tanto se pueden sumar, se pueden hacer operaciones aritméticas y matemáticas con las palabras, ¿cierto? Y cuando la suma de una palabra o de una letra tiene el mismo resultado que otra, son sinónimos, tienen el mismo peso, por lo tanto se pueden son equivalentes, ¿ya? Entonces la palabra Nahash, que es serpiente, tiene un valor numérico de 358, ¿ya? Y aquí Dios le dice, levanta, haz una serpiente de cobre, que es como una especie de serpentín de resistencia eléctrica. Haz una serpiente de cobre, cuélgala en un madero, ¿ya? Cuélgala en un madero. Y cuando la gente cuando el pueblo se dé vuelta y mira esta serpiente, va a sanarse. Entonces Juan, el apóstol Juan, que es el revelador, el revelator, ¿sí? Juan ve esto y otros también lo entienden, dicen, es Jesús. Y Jesús mismo se lo revela, ese soy yo. ¿Ya? Por lo tanto, si Jesús es el Mesías, es el Mashiach, en hebreo, el Mesías, que se revelaba a sus apóstoles como el Mesías, la palabra Mashiach también tiene el mismo número que la palabra serpiente, 358. Entonces, la serpiente antigua que decía en el texto, esa que le dijo a Eva, come de este fruto porque serás como Dios, es el aspecto bajo, el que muerde el talón, el que está en la ciencia, en el conocimiento de aquí, del mundo, solamente el conocimiento racional, no conectado. Y eso es veneno, ¿ya? Porque es parte solamente del ego. Y es engaño, es fragmentación, ¿ya? Pero cuando se conecta con el conocimiento superior, es el conocimiento de Mashiach, del Mesías, del ungido, del aceitado, del elegido, ¿ya? Ahí recién pasa a ser conocimiento de luz. Entonces aquí dice, si te fijas, aquí aparece codificada la palabra, aquí dice la primera letra del nombre de Yahshua, y cada 7 letras, esta es la segunda, ¿ya? Ya, después vuelve aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la Shin, Shu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la U, y aquí de nuevo A, y después la H, de nuevo. Cada 7 letras equidistantes. Dice el nombre Yahshua. Y en el... ¿Sí? El 7 en la cábala. El 7 en la cábala. Y ¿Qué aquí... es el 7 en las cábalas? Para que a ver si la gente lo entiende. Que se enmarca mucho. No sé si tú sabes, pero a mí yo no he estudiado en profundidad la cábala, muy simplemente, pero me llama mucho la atención el 7.
La letra, o el Ot, que representa el número 7, o que es el número 7, es la letra Tzain, que es la mujer virtuosa, porque es una mujer que conecta, pero que tiene a Dios en la cabeza. Entonces, toda la creación, todo el universo es una mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque tiene la energía de Dios en su cabeza. ¿Ya? Mira qué Eso bonito. significa el 7. Ese es el número 7, la virtud de la creación, la virtud de lo creado, la virtud del contenedor, la virtud de la vasija, como un aceite, una lumbrera que está prendida. Y eso es femenino. ¿Ya? Es la mujer virtuosa. Bueno, y aquí está la Shin, que es de Shin, la Mem. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí está la Mem. Aquí está Mem final, y aquí está Mem abierta, que es como un útero. Y después, de nuevo, acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, y ahí está la Yud, que es la I. Entonces aquí, Yeshua Shemi. Mi nombre es Yeshua. Y Yeshua. todo eso en Y eso, ese y eso es en mensaje el texto codificado. codificado, porque esta codificación no solamente la buscó Newton, ni Isaac Newton las buscó y las tenía, los rabinos antiguos las tenían, pero cuando aparece la computadora, es posible hacerlo. De hecho, yo tengo un programa aquí, es posible hacerlo de manera rápida. Una computadora lo hace en 3 segundos. Uno tardaría décadas en hacerlo, ¿no? Y en el texto donde aparece esta serpiente que Moisés levanta, está codificado la palabra, en la frase Yeshua Shemi, o sea, mi nombre es Yeshua. Entonces, vamos a volver aquí a ordenar un poquito mi pantalla para poder... Esto me recuerda al código secreto de la Biblia. Cuando, Exacto. cuando Ahí está. ciertas letras estaba codificado muchos mensajes. Claro, ese fue el de Rabino Isaac Rabin, un matemático. Bueno, la mayoría de los rabinos son matemáticos, doctorados, magísteres, son unos científicos increíbles, de los que están, los cabalistas más bien, los rabinos. Él, es matemático, creó un software donde puso todas las letras de las hojas de la Torá, digamos, se saltó todo el espacio y las comprimió en un solo cuadro bidimensional de dos dimensiones, y le enseñó a la computadora que buscara palabras entre saltos equidistantes. Y empezó a encontrar estos saltos y empezó a aparecer con medidas probabilísticas súper difíciles, casi imposibles. Era imposible que eso ocurriera, pero empezaron a salir códigos. Y ahí está toda, es como el libro de la vida, está toda la información. Imagínate, eso fuese en tres dimensiones, o sea, ya, y en 4 dimensiones, bueno, en fin. El libro es muy bueno, el Código de la Biblia. Sí. Bueno. Buenísimo, se lo recomiendo a quien no lo haya leído o investigado. Sí, bueno, muy. Volviendo a... ¿Cómo están? No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, están todos muy atentos escuchándote. Sí, por lo que veo está ahí todo bien. Bueno, este código que habla Juan, ¿cierto? Que ya podemos entender que Juan era el discípulo amado, y en el texto que les di, que era Juan 21, 20, que es cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mi oveja, se lo dice 3 veces, otra vez este número trino, ¿ya? Pedro le dice, ¿y qué vas a hacer con este Juan, que anda siempre pegado contigo, que mira, ahí está, ¿ya? El impulsivo Pedro. Claro. Entonces ahí Jesús le dice, este es el follower más importante, porque le dice, yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva. ¿Y qué de ti, le dice a Pedro? ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme nomás. ¿Qué de ti? Tú sígueme nomás. Pero yo quiero que Juan, él permanezca. Entonces, él es el revelador, toda la revelación, toda la enseñanza. Si quieres encontrar la enseñanza secreta de Jesús, tienes que leer a Juan. De eso se basa toda la mística cristiana, la mística de la primera iglesia, la mística de los apóstoles, la mística de Pablo. El problema es que después tomaron al apóstol Pablo y crearon los dogmas del cristianismo en base a las cartas paulinas. Y eso es lo que tenemos hoy día. Y son súper mal entendidas y súper duras, ¿ya?
pero no se volvió a la verdadera óptica, que es la óptica de Juan. Ahí está el asunto. Entonces, esto es una invitación a ver estas tríadas, salir del dualismo, ver estas tríadas, cómo se conectan los opuestos que son parte del mismo sistema a través de un conector. Este conector es Jesús. Este conector es Yeshua. Este conector es el Mesías, es la energía del Mesías. ¿Ya? Y eso lo vio Juan, que es el gran revelador de las enseñanzas de Jesús. Yohanan en hebreo, para los amigos hebreos. Bueno, e incluso dice ahí que se decía que no iba a conocer la muerte. Dice mismo Juan. Como Jesús dijo que quería permanecer hasta su regreso, se decía de él que no iba a conocer la muerte. De hecho, a él lo echaron en un aceite hirviendo. Un emperador romano que lo echó en aceite hirviendo, lo condenó a muerte. Y salió ileso. Salió ileso y vivió hasta los 95 años y murió de viejito. Yo no recuerdo dónde me pasó los últimos días, Juan. En Efeso. En Efeso, ¿cierto? No lo recuerdo. Sí, de hecho, bueno, a él se le asigna también el Apocalipsis. Bueno, el Apocalipsis, tremendo libro. Apocalipsis de Juan, sí. Cecilia dice algún datito del libro para leer. Todo está demasiado interesante. Yo sé si te puedo dar mis recomendaciones. El libro secreto de Juan, búscalo, debe estar en internet. Sí. Bueno, los evangelios apócrifos, porque sí, están todos. Apócrifo no significa falso, eso en griego es pseudo. Es oculto. Es oculto, correcto. Entonces, alguien ocultó eso porque parecían disonantes, pero nosotros mejor los dejamos ahí escondidos. Pero no significa que sean falsos. O sea, contienen mucha enseñanza. Entonces, los evangelios apócrifos hay mucha enseñanza. De hecho, también hablando de libros complementarios, hay un libro que se llama Las enseñanzas, creo que también se llama Las enseñanzas secretas de Jesús, pero según la visión de Edgar Cayce, el profeta durmiente, el gran maestro de los registros akáshicos. Correcto. Sí. Sí. Bueno, claro, y ahí tenemos tuvo su revelación. Claro, ahí tenemos ya aparte lo que es las revelaciones de ciertas personas con ciertos dones, pero que es muy probable que Juan haya sido uno de ellos, pero Juan estuvo ahí, pues Juan comió con Jesús, Juan lo vio todo, él es el absoluto heredero de la revelación, ¿ya? Bueno, esto lo sabían los grandes maestros, lo sabían los grandes maestros de la filosofía y las ciencias del Renacimiento. Esto lo sabía Isaac Newton, ¿ya? Para gente que no lo crea, aquí vamos a compartir de nuevo. Aquí respondo un poco lo que quería Cecilia. Aquí es difícil lectura, pero es muy enriquecedora, que se llama La Kabbalah de Nudata o La Kabbalah Revelada, que es de Nor Rosendorf, que es el libro cabalístico o el libro de comentarios del Zohar, que es uno de los principales libros de la Kabbalah y de la Torá, precisamente que leía y estudiaba Isaac Newton. Y aquí está uno de los escritos de Isaac Newton, donde incluso aquí están las bendiciones, que bendito sea su nombre, bueno, que por puño y letra de Isaac Newton está aquí en hebreo. Él estudiaba la Kabbalah y a través de la Kabbalah cristiana, la que estudiaba a través del libro de la Kabbalah de Nudata de Nor Rosendorf, que es un tratado de Kabbalah cristiana. Y de ahí sale la teoría de la ley de la gravedad, los cálculos del prisma y la luz dividida, ¿cierto? Que es lo mismo que esto. Vamos ahí. Daniauti. Estoy tratando de... Oye, es que sin lente. No, o sea, no lo vamos a leer ahora. Pero yo en mi curiosidad... Para que vamos a presentar aquí, bueno, la teoría del prisma, de la luz,
¿cierto? Mira, fíjense, aquí tenemos al famoso Cristo de los Rayos, que lo puedes subir ahí, Carlita. Ay, que mi madre fanática del Cristo de los Rayos. Sí. De hecho, mira, aquí en el desgaste de este Cristo de los Rayos, aquí aparece la imagen también del Sagrado Sudario. Sí, ¿Eh? del Santo Sudario. El Santo Sudario. Bueno, Es esto también es un... impresionante cómo ¿Perdón? eso, es, el Santo Sudario, cómo apareció cuando se hace análisis de las fotografías, está como marcado en muchos lados. Aparece en muchos lugares marcado la imagen, el rostro del Claro. sudario. Claro, lo que pasa es que es un rostro que para lograr ese tipo de impresión, porque es una impresión 3D, no es un rostro, no es una transferencia del cuerpo, es una impresión 3D, o sea, el, la fuente lumínica fue el mismo cuerpo. Sí, pues. Aquí, fue el mismo cuerpo que es que se necesita toda la energía del universo, digamos, para poder generar esa cantidad de energía, ¿ya? Eh, Es como y tener una tela por mucho tiempo sobre una ampolleta y queda marcada, en pocas claro, palabras. pero es que el problema es que toda la marca de la tela, si tú la ves bajo el microscopio, va a estar marcada, va a estar quemada. Sí, pues. Pero acá, cuando lo Es ven solo bien el bajo el rostro. microscopio, solamente las fibras que están encimita de la fibra, o sea, las pequeñas fibras, es la que tiene la imagen, o sea, tú pasar ahí en la mano o algo, borráis la imagen, la sacáis, porque las fibras están intactas. Es ¿Cachai? impresionante eso. Yo cuando me acuerdo cuando Es salió la impresionante. investigación, Sí, de es verdad que yo impresionante. lo encontré, no, es Es impresionante. impresionante. Bueno, Y entonces, eso es un archivo X de los de Jesús, uno de los tantos, que no tiene explicación, salvo que es un evento tan impresionante como la resurrección misma. O sea, la única explicación posible es la resurrección. Porque sí, no, no pero se puede replicar, no han podido replicarlo, incluso le hicieron carbono 14 y eso arrojó que era del medioevo, pero se lo hicieron de una cinta que tenía adherida al lado, que era presente la cinta donde se, se amarró, digamos, el cuerpo original. Y esa cinta de ahí la tomaban, está súper hiper contaminada, entonces es no vale la datación por carbono 14. Bueno, oye, algunos dicen no, es falsa, algunos no creen, pero bueno, lo que quiero mostrarle aquí en el fondo es que la luz del prisma que Newton vio, esta luz blanca, ¿cierto? Que está aquí en la misma aureola, digamos, que es el cuerpo de luz de Jesús, se divide en distintos colores. Eso lo vio Newton y aparece la teoría de la luz y la fragmentación de la luz y todo eso, ¿ya? Entonces, los antiguos, los sabios antiguos, sabían toda esta información. No había una cosa de que no tenemos idea. Esto lo sabía Da Vinci en la última cena. En la última eso cena te hay iba una a decir, melodía. Da Vinci, que tiene esa información ahí y que la ha ido mostrando a través de sus obras, que O sea, tenemos a la mano todos los todo eso. maestros iniciados del Renacimiento y para atrás de medio lo sabían. O sea, Miguel Ángel Buonarroti, la Capilla Sistina, eran tratados de anatomía, lo que, y lo que pintaban. En la última cena hay una melodía codificada, hay palabras en hebreo codificadas, hay oración en hebreo. Es impresionante lo que sabían los maestros iniciados del Renacimiento. Eh, Pero entonces, esa información se ocultó. A ver, ¿por claro, qué se oculta? Es lo que se la ocultó. gente quiere saber. Yo les doy un dato, que en el año 533 se eliminó mucha información de los textos sagrados. Exacto. ¿El por qué? El por qué tienen que. Aquí le voy a voy a soltar una bomba. Soltemos la bomba, Carlita, ¿no? Estamos sin ¿Qué, censura, así que suéltala nomás. qué dicen los amigos aquí? ¿La soltamos o no la soltamos? No, suéltala nomás. Están todos Sí. concentrados acá Sí. escuchando. ¿Cuántas personas tenemos aquí En en YouTube tenemos 31. Ah, Y bien. no sé cuántos hay por otros lados. Perfecto. Ya que sí, dice Verónica, que sí, ya soltemos la papa. Bueno, eh,
¿por qué existe una divinización de un hombre? ¿Ya? Esto ya tiene que ver no con la fe, porque bajo la revelación de Juan, bajo la ciencia de Juan, aquí hay una divinidad, ¿ya? Actuando. Claro, como dice Lorena López, un pueblo ignorante es un pueblo dominado. Exactamente. Es verdad, Lore. Pero más allá del control, ¿por qué una facción, un imperio tan grande como el romano, y no solamente el rito romano, porque la Iglesia Católica no es solamente romana, o sea, el rito romano es el más grande, que alcanzó a ser un estado, pero hay distintos ritos de distintos lugares, distintos papas, ¿ya? ¿Por qué se diviniza a un hombre? Porque es la forma de seguir la línea que tenían los antiguos faraones, los antiguos emperadores, que eran la divinidad, porque tenían la ley sobre ellos. La carga de la ley eran de ellos, ¿cierto? O sea, la justicia, de hecho, el sumo sacerdote y el rey en Israel mismo ejercía la misma vicariato, o sea, eran reemplazantes de la divinidad en la tierra, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ellos dictaban las leyes y dictaban la justicia, la moral y todo, ¿ya? Pero tenían que de alguna manera expandir eso, porque cada persona es un esclavo de este sistema, ¿cierto? Pero es un aportante de este sistema. Y eso sigue hasta el día de hoy. La esclavitud no ha terminado. Esa es la bomba. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy nosotros pertenecemos a un país. Y nosotros somos el activo de un país. ¿Por qué? Porque somos pagadores de impuestos. Entonces, los países hacia los otros países dicen, el que tiene más personas tiene más contribuyentes, por lo tanto tiene más recursos de donde sacar y poder endeudarse, aparte del recurso natural, ¿cierto? Aparte de los otros recursos, ¿no? Los privatizan todo, pero el principal activo de un país son las personas, ¿ya? Entonces se diviniza a una persona para seguir en esta línea de reinamos por ordenanza divina, por derecho divino, por decreto divino. Entonces estamos los que gobernamos por decreto divino y están ustedes que son esclavos de este gobierno. Exacto. Y así, la iglesia controlaron a todos los países. Hasta la Revolución Francesa, que le dijeron, no, pues, a ver, usted gobierna por derecho divino, sí, compruébemelo. Y no pueden comprobarlo, yo no. Ya sabemos lo que pasó en la Revolución Francesa, ¿no? Entonces ahí cambia un poco el paradigma. La esclavitud. Claro, o sea, de hecho, la bomba es que investiguen sobre el OPPT. No sé si han oído hablar de eso. ¿Ya? Mira, yo debo ser honesta. En algún minuto me lo mencionaron, lo leí y se me olvidó. A ver. Bueno, el OPPT es el Open Public Trust. Me falta una P. Siempre me olvido una P. Bueno, el asunto es que un grupo de personas cacharon esto y cacharon que las personas somos libres porque somos, y ahí donde más entendemos a esto el código de Yeshua, de cuál es la libertad que te trae Yeshua. Por eso lo ligo con esto. Que nosotros tú tienes un carnet de identidad. Ah, sí. Que dice que eres Carla Manterola, pero sí. Tú te identificas con ese carnet diciendo yo soy Carla Manterola, lo que hablábamos los nombres la otra vez, ¿cierto? Sí. No necesariamente, porque ese carnet está, tú eres una especie de tarjeta viente, de disponente de ese carnet. Desde el minuto que tú tienes ese carnecito, te conviertes en un esclavo. Exacto. Para todos los que están ahí. Porque te tiene que una familia reconocer y un Estado reconocer, porque como un bebé no puedes autorreconocerte. Por lo tanto, eres declarado interdicto, en interdicción. Y esa interdicción hace que el Estado te represente, una familia y un abogado enfrente del Estado te represente. ¿Ya? Por lo tanto, tú eres interdicto para el Estado. Y en esa interdicción te dan un número root, y te dan un nombre, que es
y un apellido que es tu grupo familiar. Pero esa persona eres tú. ¿Tú eres Carla Marterola? O tú dispones de esa persona. Y eso se le llama una ficción jurídica. Es una ficción Sí. jurídica. Porque está basada en la jurisprudencia, en las leyes de las leyes cívicas. ¿Ya? Y esas leyes cívicas tienen un autor. Y esos autores son el Congreso de cada estado, ¿cierto? El legislador. Esa es la autoridad porque es el autor de la ley. Y tú estás sometido ante esa ley. Y cuando ya te reconoce con ese carnet, ya tú eres un contribuyente. Y al ser un contribuyente, eres parte de los activos del gobierno, del país, ¿no? ¿Ya? Pero la cosa es, yo soy libre de derechos. Yo me puedo mover libremente entre un país y otro porque tengo libre tránsito. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, tú me puedes ver, tú puedes ver. Yo te puedo ver aquí. Entonces, las leyes naturales son las que me ponen aquí. Por eso, porque aquí estoy, aquí respiro. ¿Y quién es el autor de las leyes naturales? Dios. ¿Te fijas? Eso es lo que te iba a decir, que son las leyes naturales. De hecho, leyes sí, naturales, ¿cierto? las leyes naturales. Entonces, como tenemos las leyes naturales, claro, dice, ya nacemos endeudados. Claro, como Es tenemos las verdad, leyes po. naturales, yo soy libre. Y Jesús decía, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque la verdad es la palabra emet. Emet. Esta palabra es muy bonita. Que la primera letra es la Aleph, que funciona como E. Ale. La primera letra, ¿cierto? E. La del medio es la Mem, que es la M. Y al final es que está al medio del abecedario. Justo la que está parte del abecedario antes y después. En la mitad es la Mem. Entonces tenemos la primera letra, la Aleph, la del medio, la mitad, y la última que es la Tau. Met. Y la Tau significa lo creado ya está hecho, está la concreción ahí, la firma, ¿cierto? Eso es una verdad. Eso es una verdad. Ahí tenemos otro trino, código de hecho, otro trino, donde la palabra emet significa esa verdad. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí como una verdad natural, bajo las leyes naturales, y aquí estoy accionando la naturaleza. Y eso ya me da derechos humanos universales, como el de libre tránsito, como el de la libertad, la autodeterminación y todo eso. Pero yo tengo que solicitar eso. Y en el OPPT en el 2014-2012, esta gente se dio cuenta que todos los estados habían, al declararte interdicto, habían pasado a llevar la libertad de las leyes naturales y la libertad de las personas. Sí. Y por lo tanto habían ganado el dinero y todo esto por esta esclavitud y no habían permitido esta autodeterminación, esta declaración de autodeterminación. Y demandan a los estados y ganan la demanda. Y tanta la plata que los estados de los países tienen que pagar, digamos, que están embargados todos, porque están todos quebrados. Porque Así es. en realidad son todas corporaciones. De hecho, yo escuché esto de una chilena que explica ¿Mm? muy bien todo el concepto de las leyes naturales. No recuerdo el nombre, la verdad, no lo recuerdo. También terapeuta, ojo, también terapeuta, no recuerdo el nombre en este minuto. Que justamente cuando yo escuché esto fue así como, wow, bomba. Claro, es que Están esto no todos es, embargados a no es- causa de que los demandaron por y esto pasar a es una llevar nuestras leyes verdad, naturales. Sí, una verdad jurídica, esto pasó, esto no es una sí. conspiración, una teoría, Busquen la ni que- información. no, eso pasó, están ahí todos los países, está Chile, Argentina, todos los países son corporaciones bajo las leyes marítimas, que son leyes militares. Es lo mismo que si tú nacieras en medio del mar en un barco. ¿A qué país pertenece? Al de la Claro. bandera del barco, pero el territorio donde está, donde ¿cachai? Tienen que inscribir en alguna parte. Entonces, por eso te dan esa libertad bajo las leyes marítimas y bajo las leyes de comercio. Porque Claro, lo para ser mismo. una persona natural y bueno, pero esa es ahí yo dije, claro, por eso divinizaron también a Jesús, porque es una forma de esclavizar a la gente y tener control sobre los estados, y claro, tengo los activos de la gente y más los activos de la fe de la gente, o sea, porque antes la iglesia era la que daba los certificados de matrimonio, los certificados de bautismo y todo eso, o sea, si la iglesia, o sea, te fijas, somos parte de su tesoro, por eso aparece aquí la verdad. Y la palabra emet, que es la verdad, en la película que me gusta mucho, que es Volver al Futuro,
¿cierto? El científico, el que inventa la máquina, se llama Emmett Brown. O sea, los autores están diciendo que la verdad son las ciencias. En la ciencia está la verdad, ¿cierto? Lo que pasa es que ciencia y espiritualidad la gente piensa que está separado, pero la realidad es que no. No, están juntas. Bueno, estas triadas, aquí, bueno, ¿dónde sale este código? ¿Cómo lo revela Yohanan, este tipo de triadas que van conectando los opuestos con un equilibrio central? Juan 1.1, usted lo puede leer, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero aquí esa es la traducción de Reina Valera del 60. Pero si nos vamos al griego, dice en arqué eimio logos, que significa literalmente en el arquetipo, en la totalidad, ¿cierto? En la energía primordial, en este proceso primordial del todo, ahí estaba el logos. Que para los griegos, ¿cierto? Estamos hablando de un judío que está pensando como griego, lo está explicando como griego. Ahí estaba el logos, que esta energía ordenadora, esta energía de razón ordenadora, inteligente, informática, conectando, dice, está frente hacia Teos. Y cuando conecta con Teos también conecta hacia él, y es Teos también, Dios también es logos. Todo esto en un mismo instante. Y eso lo llevamos a Génesis 1.1, cuando dicen, Bereshit bara Elohim et shamayim be'etzaret, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después dice, hágase la luz, ¿cierto? Y Dios dijo a Teos, Elohim, en este caso en hebreo, hágase la luz. Vio la luz que era buena y la bendijo. También las tres partes en un instante. En el principio, igual que la palabra Emet, la primera letra, estaba también en el proceso, creó la luz, la vio y vio que era buena, y estaba en el final, el propósito, la bendijo. La luz es para bendición. Y todo eso en un solo instante, ¡pum! Ya tenemos los tres trinos. O sea, el trino, el trit. No es un bit, no es una dualidad. Jesús le está enseñando, está revelando a través de Juan que no es una dualidad este mundo, sino que es una trialidad, porque hay un punto central que equilibra todo el sistema. Y todo eso ocurre de manera superpuesta, de manera cuántica, en un instante. ¿Ya? Entonces tenemos Juan 1.1, tenemos en arqué, el arquetipo, estaba el logos, y este logos se hizo carne. ¿Te fijas? O sea, la carne y el arquetipo son cosas absolutamente opuestas, el reino de los cielos, o Dios y el humano. Pero al medio está el logos, que es la unidad entre los dos, y la relación entre los dos. ¿Te fijas? Igual que en el principio, los cielos y la tierra, la luz, en el principio la crea, la ve y la bendice. Todas esas tres cosas en un solo instante. ¿Ya? Entonces, eso se lo reveló a todos sus apóstoles, pero fue Juan el que más dio hincapié a eso. El que entregó esta información. Oye, Eduardo, yo te voy a... no sé si es posible, ¿será posible que tú muestres la imagen que me mostraste? ¿Se puede o no se puede? Sí, ¿cuál? La que me mostraste en backstage, de la agüita. De la agüita. Sí. Sí, a ver, saco. Y después te voy a hacer otra pregunta con respecto a las enseñanzas concretas, así como las enseñanzas que nos entregó el maestro. Hay varias que yo tengo ahí en carpeta que son imposibles de pasar por alto. Okay. Pero quiero que muestres la imagen, por favor. Porque a mí es realmente impresionante. Déjame ponerla. Ahí está. Cuéntale a la gente esta imagen, por favor. Bueno, esta es una imagen de parte también de mi investigación, digamos. Que esto salió así de revelación del maestro. Esto que se ve al fondo aquí es es agua, que está en una máquina decimática, que es para ver las imágenes en el agua, cuando tú pasas los sonidos por el agua y por luz, y pones una cámara de alta definición. Yo hice todo el sistema, y empieza a pasar el agua, y empieza a vibrar, y aparecen mandalas de agua, ¿cierto? Que es la famosa cimática, ¿ya? Que es como se observan los fluidos, como se observa la relación entre el fluido y la luz, lo mismo que estamos haciendo. Entonces, el agua, el fluido, la luz, ¿cierto? Y
y la información que está entre medio de los dos, ¿cachai? No, otra vez el mismo trino. Y aparecen muchas letras hebreas acá, que están marcadas en verde. Muchas letras hebreas. La Ain, la Yud, Bet. Hay muchas letras hebreas. Bueno, para el que cacha hebreo ahí pues las va a ver. Y se las paso a varios amigos para que la vean y un compañero de psicología me dice: aquí está el rostro del sudario de Turín, que está aquí al medio. ¿Ya? Y lo puse aquí al lado y después lo hice una superposición y es píxel perfecto, digamos. La superposición salió, es exactamente igual al sudario de Turín, la imagen que apareció acá, que es lo que estábamos diciendo en la revelación de Juan, o sea, el medio, la creación con la luz, que es la divinidad, y el logos al medio, eso es la verdad, eso es la verdad, esa es la creación, eso es lo que dice el Evangelio. ¿Ya? Es impresionante el tema de las imágenes, la vibración. Es como lo que ocurre con el efecto de los sonidos, la sonoterapia, las vibraciones del agua, cómo también se ven figuras, cómo también se han manifestado evidencias, por ejemplo, del maestro, de María, etcétera, a través de los cuencos. Exacto. No sé si hay imágenes incluso que ustedes pueden buscar en internet. Esto es lo mismo, el cuenco, en Sí. el fondo, el cuenco aquí lo reemplaza un parlante. Y aquí el parlante está tirando el sonido de un chofar, que es la trompeta, y aparece esta imagen. De hecho, tengo imágenes donde pongo el latido del corazón de un bebé en útero y aparece la mórula con la flor de la vida. O sea, es demasiado impresionante. Es demasiado impresionante. Es realmente impresionante este tema. Y dentro de toda tu investigación, porque claro, yo no, tú trabajas más el tema cabalístico. Yo he investigado mucho acerca de los evangelios apócrifos y de las verdaderas enseñanzas, en teoría, porque claro, uno dice verdaderas enseñanzas. No estuvimos, no recordamos haber estado al lado del maestro, todos, pero yo les aseguro que muchos de ustedes estuvieron ahí. Todo el universo estuvo ahí, dice, hasta las piedras hablarán. Claro, o sea, si activáramos nuestras memorias, pero ¿qué voy yo? Voy a esas enseñanzas del maestro que no están, por ejemplo, en la Biblia. ¿Hay alguna que a ti, que tú sepas que te haga mucho ruido? Sí, bueno, hay varias. Porque yo tengo una que se la voy a decir después de que ¿Será lo la que diga misma, Eduardo. ¿será la misma que estamos pensando, no? Vamos a ver si es la misma. Bueno, Lánzala. Hablando de estos trinos, ¿cierto? Que para gente que quiera profundizar, por ejemplo, vean la imagen de la crucifixión, que aparecen 3 cruces, ¿cierto? La cruz central, que es la del equilibrio, la del buen ladrón, Sí. que es lo bueno, y la del mal ladrón, ¿cierto? Ahí tenemos 3, y eso está en el Gólgota, que es el cráneo. Bueno. Cuando es la muerte de Yahshua, los testigos de la resurrección fueron Juan, precisamente, pero fueron los romanos, fue el destacamento romano que estaba de guardia, porque lo pusieron ahí para cuidar el templo, porque dijeron: van a venir los apóstoles, van a chorearse el cuerpo y van a decir que resucitó. Y ahí el muerto va a ser más peligroso cuando está vivo. Entonces lo pusieron guardia. Entonces, ellos vieron lo que sucedió ahí. Y en uno de los evangelios apócrifos describen lo que sucedió ahí. Esta luz, este flashazo de luz impresionante. ¿Ya? Que no puede, entonces fueron los mismos, la misma legión romana la que empezó a divulgar la resurrección. No fueron los apóstoles, los apóstoles estaban escondidos, fueron los soldados romanos. Los soldados romanos que no entienden qué pasó. Claro, y imagínate, se quedaron dormidos y iban a decir eso. Una legión romana se lo echaban a todos, los mataban por tontos. Bueno, esa luz que dejó impregnada en el sudario de Turín también ocurre cuando nace. ¿Ya? Y en un evangelio apócrifo cuenta que estaba José, padre putativo de Jesús,
por eso le ponen José y ponen dos Pepe, padre putativo, por eso los José le dicen Pepe. ¿Ya? Padre putativo de Jesús. Y María estaba a punto, o Miriam, que es el nombre verdadero de ella, estaba a punto de dar a luz a Yeshua, y estaba con los dolores de parto y todo, y le dice, anda a buscar una partera. Y José sale corriendo de esta sucá, que era la pesebre, y sale corriendo a buscar a una partera para que le ayude, y de repente dice el Evangelio que ve un flashazo de luz impresionante, lo mismo que vieron los romanos en la muerte, y que el mundo se detuvo en un instante, y lo dice el Evangelio apócrifo, dice que un pájaro se quedó en el cielo pegado, una vaca que estaba comiendo se quedó pegada, todo se congeló. Como película, como monitos animados. Como Matrix, así, ¿cachai? O sea, fue un salto cuántico lo que ocurrió ahí. Fue una energía cuántica, ¿cachai? Todo se pegó y él también quedó como en el aire corriendo. Y se soltó y siguió corriendo. ¿Cachai? Y en ese momento fue cuando nació Jesús. ¿Ya? Y mira, perdona, mira lo curioso. Hay anunciado, y digo, hay anunciado, bueno, en algún minuto también me lo confirmaron, que iba a haber un cambio tan grande en la humanidad que iba a ser en cuestión de segundos. En un instante. Que todo se iba a detener, o se va a detener. Y que muchos ni siquiera se van a dar cuenta. Eso es un instante donde la energía de la divinidad, del arqué, de Dios tan potente, que se presenta y es capaz de congelar el universo en un instante, todo superpuesto, en un instante. Eso es física cuántica, teoría de cuerdas. Que ahí dice que son las fallas de la Matrix, lo relacionan con las fallas de la Matrix. Y la otra historia está la que cuando Jesús era niño y estudia en la escuela de Gamaliel, ¿ya? Gilel y Gamaliel eran los maestros más grandes de esa época, ¿ya? O sea, ir a estudiar con ellos era como ir a estudiar al nido de águila, una onda así, ¿cachai? Entonces, dame un... Sí. Espérame un segundo. Llamando. Sí, me están llamando, no sé por qué me están llamando. Bueno. Yo relleno. Bueno, yo les voy a contar un dato. Yo no sé si ustedes saben, pues cuando llegue Eduardo le voy a preguntar a él. ¿Ustedes sabían que Jesús le decían Isha? ¿Sí? Cuando era un niñito, pequeñito. ¿Sabían ustedes o no? Bueno, Yechua, Icha, Yichus, la verdad es que significan lo mismo. Pero cuando él nació, por alguna razón le decían así. Igual que a María. Nosotros conocemos a María, pero efectivamente María se llamaba Miriam. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos analizar todos estos cambios que ocurrieron en la historia? Si hubo cambio de nombre, ¿por qué no hay cambio de verdades en el camino? Estaba escuchando, ya. ¿Resuelto el problema? Sí, no era un problema, es que estaba mi mamá con mi tío acá y estaba mirando unas luces afuera que habían ovnis. Oye, el otro día grabé uno, a todo esto, el fin de semana pasado grabé uno ahí en mi rincón mágico maravilloso. Se están mirando harto, del otro día también vi, bueno, sí. Eso es lo que podemos hacerlo para después vamos a conversar de eso, pero... Sí. Bueno, y lo otro que les contaba, bueno, Jesús estudia en la escuela de Gamaliel y José le pide a Gamaliel que por favor lo acepte, ¿cachai? Y Gamaliel, siendo uno de los sabios más grandes, le dice, vamos a hacerle una prueba, ¿ya? Y le empieza a hacer las pruebas tipo como la prueba de admisión a Jesús, siendo Jesús un niño. Está preparado para entrar. Claro, siendo Jesús un niño. Y Jesús le empieza a cuestionar la prueba. Y le empieza a cuestionar a Gamaliel. Y le dice, Gamaliel le dice, ¿tú conoces las letras hebreas? Y Jesús como que se la da vuelta y dice, pero explícamelas tú. Bueno, yo te voy a explicar. Bueno, esta es la letra Aleph,
que es la primera letra, después viene la letra Bet, que se pronuncia así, asá. Jesús dice, no me estás explicando las letras. Explícame las letras. A ver, ya, ok. Para que tú entiendas. No, si yo entiendo, le dice Jesús. Tú no entendí. Claro, explícame tú. Claro. Y Gamaliel es el maestro de maestros. Mira, la Aleph es la primera y con esta se escribe tanto. No me estás explicando la naturaleza de las letras. ¿Cuál es su forma? ¿Para qué? Aquí Jesús le empieza a explicar la Aleph, está en la unión entre los dos mundos, mundo superior con el clavo que une y el mundo inferior, lo mismo que el código Yeshua, la letra Aleph, lo que él le enseñó a Juan. Y esto significa que es Dios, porque es uno, porque esto que conecta, y le empieza a explicar la esencia de las letras. Y Gamaliel dice, oye, para, ¿sabes qué? Yo tengo que aprender de ti, Claro. Tú eres un niño, sabes más que yo tengo que aprender de ti. Y le dice a José, no le puedo enseñar nada. Llévatelo, ¿qué le voy a enseñar yo acá? Y José dice, por favor, no. Acéptalo, por favor. Y bueno, ahí entre Daniel ya lo acepta. Y se van de vuelta a la casa y María Miriam le pregunta a José, ¿y cómo le fue? Y José como, pucha, este cabrón chico, así, este cabrón chico, se la sabe todo ahí, dejó en ridículo al maestro. Pero Jesús le dice, ¿cómo es posible que haga eso? Tú tienes que estudiar porque es parte de Pórtese bien. Pórtese bien, hijo. Y Jesús le dice, pero es que no sabía explicar. Y ¿cómo se llama? Ya, ¿qué hacemos entonces? Le dice José, ¿qué vamos a hacer contigo entonces? Y Jesús le dice, mira, yo sé lo que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Yo quiero enseñarle a los niños. Quiero ser maestro de los niños. Y en el Evangelio todo siempre aparece Jesús muy pegado con los niños. Deja que los niños vengan, ser como un niño. Bueno, resulta que uno de los grandes legisladores del cuerpo de conocimiento talmúdico del pueblo judío del primer y el tercer siglo, cuando se elabora el Talmud, digamos, y la Mishnah, como cuerpo de conocimiento legal, digamos, del pueblo judío, cuenta que él es una especie de nieto de Gamaliel, de este maestro, del primer siglo de la época de Jesús. Y que en esa época, y eso es una historia talmúdica, está en el Talmud de Alejandría, en el Talmud de... Lo pueden ver, ahí les voy a dar cuenta que en la época del segundo templo, del primer siglo, había una generación de niños que salió de la escuela y llegó como a la secundaria, por decirlo así, de esa época, con tan talento que no se había visto nunca en la historia, ni siquiera en los tiempos de Josué, el continuador de Moisés. Y eran tal su poder de interpretación que ellos le dieron forma a las letras y prácticamente inventaron la Kabbalah. ¿Cachai? Claro. Y ese grupo de niños eran alumnos de Gamaliel. Y precisamente Jesús dijo, yo quiero enseñarle a los niños, y ahí aparece esa historia, ¿no? Entonces está relacionado. Entonces con esto podemos especular si Jesús de alguna manera es tan influyente que tiene que ver con el desarrollo de la lectura profunda de las letras hebreas y de la Kabbalah. No sabemos. Es una probabilidad. Bueno, es bonito. Es bonito, hay muchas probabilidades. Le sacaría tirre a los judíos. Yo he estado revisando harto el tema de las enseñanzas del maestro. Hay varias, por ejemplo, que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, cuando le preguntan ¿dónde está el cielo? ¿Ya? Entonces, él dice un poco en tono de broma, de risa, y dice, bueno, si Dios está en el cielo, entonces las aves les sacaron harta ventaja a todos ustedes. Y en realidad, o sea, llega a ser, yo me imagino su cara de risa, así como,
¿dónde está Dios? ¿Está en el cielo? Sí, Y ahí él claro. dice, está en nosotros. Está en Pero todo. yo sé que estamos pasados la hora, pero como para dejar esto pendiente, porque Perfecto. vamos a seguir conversando nosotros, Sí, sí. pero para dejar esto pendiente, hay algo que yo siempre lo he sentido profundamente, lo voy a manifestar, aparece en varios escritos, y es cuando Jesús dijo que habían varios Cristos. Porque Ujú, le preguntan, ¿por qué es Jesús el Cristo? ujú, Y Cristo, una palabra griega que significa Mesías. Y le dice que hay ujú, varios, y que ujú, hay varios hijos de Dios, hay varios hijos que Dios ha enviado ujú. para acercar a la humanidad a Él. Exacto. Y eso a nosotros nos hace pensar, claro, Jesús fue que nosotros más recordamos, ¿ya? Que nosotros sabemos toda su historia. Pero ¿y si hay más? ¿Si han habido más como Él? De hecho, han habido y siguen habiendo. Begoña ahí Pérez dice, ¿han oído hablar del hermano gemelo de Jesús? Claro, se supone que hay un apóstol que se llama Tomás, que le decían el Dídimo, que es Tomás Dídimo, que es el gemelo, supone que era el gemelo de Jesús. Eh, También hay otro tema. Pero mira, el código Yeshua en cuanto a Juan, que nos permite poner los opuestos con un intermediario, ¿cierto? Este trino, ¿ya? Pensando como Juan, pensando desde la revelación de Juan, eh, estamos hablando que en la tradición se habla de un Mesías, que eso significa literalmente ungido en aceite, y el aceite es el Espíritu de Dios. Y eso traducido al griego es Christos, ¿ya? Entonces la palabra Cristo no es un nombre, nosotros lo relacionamos como un Sí, pues nombre. Ah, se es un relaciona nombre. con un nombre, un apellido, un nombre, pero no Es es un así. título, es un título, que significa ungido, ¿ya? Entonces, ¿qué viene del hebreo Mashiach? Que es Mesías, ¿cierto? Entonces hay varias figuras de los mesías, está el mesías político, un desarrollo tanto de una idea de un mesías divino que viene con los ejércitos celestiales. Son ideas Claro, y que que viene aportan al bajando del cielo cristianismo, lleno de luces. claro. Pero se habla de un mesías Ben David, que es el mesías hijo de David, eso significa Ben, Mashiach Ben David. Y también está el Mashiach Ben Yosef, el Mesías, hijo de José. Este Mesías Ben Yosef es un Mesías del mundo natural, del mundo del Malhut, de este mundo material, de la materialidad. Aquí hay del reino de la tierra, del Eretz Israel, que le llaman del mundo acá. Está este Mashiach Ben Yosef, que es el Mesías sufriente, el que sufre, el que muere, digamos. Hijo de José, se llama literalmente, Mashiach Ben Yosef. ¿Ya? Y está hay un Mashiach superior, que es el hijo de David, que es el universal, el eterno, ¿ya? Que, que es el que tiene todo el conocimiento. Entonces están estos dos Mashiach, el Ben David y el Ben Yosef, ¿ya? Pero hay una menos relación entre ellos, que es el Logos, que es, ¿cierto? Hay una relación entre ellos dos. Entonces se manifiesta como Mashiach Ben David o Ben Yosef. David Vale, que fue Moshe David Vale, uno de los importantísimos rabinos del siglo XVII, creo. Él fue considerado el Mashiach Ben David de su generación, porque se dice que cada generación tuvo un Mashiach, ¿ya? Un Mesías. Eh, Entonces, él fue considerado Moshe Ben David Vale, fue considerado el Mashiach Ben David de su generación, y él dijo acerca de Jesús que él era, sí o sí, y que el judaísmo y otras cosas habían hecho cosas repugnantes acerca de decir mentiras sobre Jesús, porque Jesús era la luz del Mashiach Ben Yosef de su generación, ¿ya?
Ahora, lo que revela Juan es que no solamente el Mashiach ben Yosef, sino que la resurrección también es Mashiach ben David, uniendo los dos aspectos a través de esta energía del Logos. Eso claramente no lo cree el judaísmo, y no lo va a creer hasta que el mismo Mashiach se lo revele. No tenemos por qué andar evangelizando a los hermanos, a los amigos judíos. Ellos tienen su desarrollo, ellos tienen la Torá, ellos tienen un montón de cosas que son... ¿Para qué los vamos a sacar de eso? Son válidas. Y cada rey, cada sacerdote fue ungido con aceite. Por lo tanto, son Mashiach. Entonces, como los sacerdotes levitas, hijos de Aarón, y el sumo sacerdote era ungido con aceite, y el aceite corría por sus barbas, llegaba al pectoral y todo el pueblo que estaba en su pectoral era bendecido por ese aceite. Era un Mashiach también, era un ungido. Los reyes también eran ungidos. Y también aparecían en cada generación seres de tan luminosidad que decían, él es Mashiach, Ben David, Mashiach, Ben Yosef, de esta generación. Y cada generación están buscando el Mashiach. Es como al Dalai Lama, que están buscando al Dalai Lama en cada reencarnación, y buscan a los Mashiach de cada generación. Pero en Jesús se mezclan un poco esta idea del Mashiach. Entonces, pero perdona, independiente de la cábala, del judaísmo, de todo lo que ya estamos hablando, ¿y qué pasa si hay un Jesús caminando entre nosotros? Sí, yo creo que sí, porque mira, uno de los códigos ahí que dice que Jesús inicia su ministerio, se sienta en la cátedra de Moisés, o sea, él podía leer el hebreo y estaba autorizado porque era un rabí, por decir, un maestro, y lee el rollo de Isaías cuando dice, y aquí he venido a liberar a los presos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, y termina y dice, y esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes, y todos, ¿qué? Y estaba blasfemando, blasfemo, eso era, apedrémoslo y matémoslo inmediatamente, ¿cachai? Sí. Pero dice la escritura, dice ahí, y él se fue entre medio de ellos, y nadie lo cachó. Cuando sacan los mercaderes del templo, y que también que la revolución y todo, que se quieren pelear entre sí, él, dice, se fue en medio de ellos caminando, y nadie cachó. ¿Dónde está? Entonces, cuando aparece la escena en la transfiguración, que aparece Jesús, Moisés y Elías, ¿cierto? Otra vez este trino, y lo ve Pedro con Juan y Santiago, otra vez este trino, que son los hijos del trueno, ellos, ¿sí? Están viendo esta transfiguración. ¿Por qué? Porque Jesús en esa transfiguración pasa el espacio-tiempo y tiene la omnipresencia y tiene la omniforma también y puede cambiar de forma. De hecho, en la calzada, en el camino a Maús, cuando resucita, no lo conocen, no cachan quién es. María Magdalena, cuando lo ve en la resurrección, tampoco cacha quién es. Y le dice, María, María, soy yo, Jesús. No me toques todavía porque tiene esa, no es una sola forma, no es un solo espacio, no es un solo tiempo. Entonces yo siempre apoyo esa especulación, esa forma de pensar tuya que claro, si puede estar aquí, claro, por supuesto. Puede estar claro, lo que pasa es que se está esperando la segunda venida de Jesús. Y la gente espera como ese concepto de va a llegar, como decías tú, entre medio de un carruaje con los ángeles al lado y todos lo van a ver en el cielo. ¿Y alguno de ustedes se ha preguntado si Él ya camina entre nosotros? Exacto. A lo mejor Él ya está acá. Un amigo aquí me está subiendo. A lo mejor hay un fractal de Él. A lo mejor hay otro Mesías. De hecho aquí me está hablando un amigo, el Fernando, te mando saludos. Saludos, que Fernando. claro, todos somos chispas somos atomizaciones de este Mesías, que para la Kabbalah es el Adam Kadmon, que Isaac Newton creía que
Jesús era el Adán Kadmon, porque eso decía en la cábala de Nudata, de Honor Rosentro. ¿Qué significa el Adán Kadmon? Que toda la creación, todo el cosmos es un ser, una especie de ser. Imagínate una lata de pintura, por así decirlo. Y cuando se aprieta, se atomizan distintas chispitas que están repartidas en todo el cosmos. Y cada átomo del cosmos tiene una chispa de ese ser. Tú, yo, todos tenemos una chispa, tenemos que activarla. Por eso algunos dicen que la segunda venida de Jesús no es una venida que se espera, sino que es una venida que se crea, que se activa. Exacto. Entonces, O sea, y bueno, cada uno tendrá sus creencias, cada uno tiene sus teorías, cada uno tiene, son todas válidas. Yo siempre digo acá, no hay una verdad. Está tu verdad, claro. mi verdad, la de verdad, que solo sabe Dios. pero, Claro. pero yo tengo mi parecer. Yo creo que él ya está acá caminando entre nosotros. No el mismo Jesús, ojo, lo Uh-huh. aclaro, no el mismo Jesús. Claro, Pero yo tengo mi propia teoría. de hecho, eso se le llama en términos teológicos las cristofanías, que Claro. son eh, Jesús vistos en otros contextos espaciotemporales. Por ejemplo, cuando Moisés le dice, quiero ver que vio a Dios, pero que no lo pudo ver cara a cara, sino que solamente vio su espalda. Eso que vio es una forma de Dios, algunos le dicen que es una cristofanía, es decir, que fue Jesús caminando ahí. Por eso, cuando lo ve y queda Moisés irradiado de luz, Sí. y baja él del monte irradiado de luz y tiene que incluso tapar, cubrirse así la cara y todo, porque los cegaba a todos de la luz que traía, el resplandor que traía. Se liga con la escena de la transfiguración, cuando la fuente lumínica era Jesús mismo y estaba con Moisés y con Elías y les transmite esa luz. Entonces estaba diciendo, también se une con el versículo que cuando le traen a la mujer adúltera y él dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él estaba escribiendo en la tierra con el dedo, dice. Y lo dice 2 veces, pero no explica por qué el texto evangélico, ¿cierto? Claro. Estaba escribiendo con el dedo. Pero si lo vemos a este concilio con Moisés y Elías, Moisés en el monte recibe las tablas escritas por el dedo de Dios. Entonces a él le estaban preguntando una cosa de alajá, Jesús. O sea, tenemos que apedrear a esta mujer por adúltera. Y él estaba escribiendo con la tierra, con el dedo, estaba escribiendo la ley. ¿Por qué me preguntas de la ley si yo la escribí en el fondo? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Sí? Y ahí jodieron todo. Entonces hay la verdad es que Melquisedec es otra cristofanía. Melquisedec, bueno, se dice que Melquisedec fue el primer Mesías, dicen algunos libros que yo he leído. Claro, porque es un rey y sacerdote de Salem. O sea, ni siquiera existía Israel, ni siquiera Judea, ni nada de eso. Ni siquiera existían los patriarcas, nada. Pero ya había una Salem, una Jerusalén, una nación. Y había un sacerdote, un sumo sacerdote, que oficiaba el pan, la partición del pan y el vino. Exacto. Que era Melquisedec, que significa rey de justicia. ¿Ya? Y Abraham, que era el mayor de esa época, le da los diezmos a Melquisedec. Significa que Melquisedec es mayor que Abraham. ¿Ya? Entonces, dice que Jesús va a volver, dicen los textos, y lo dice el texto de Juan, y las cartas Paulina y todo, que en la segunda venida de Jesús viene como rey de justicia. ¿Y cómo se dice rey de justicia? Melquisedec. Exacto. Entonces, ya empezamos a ver los trinos y empezamos a ver todas estas bueno, cosas. hay una parte, yo me imagino que tú sabes la historia de Babaji en India. No. Tarea para la casa, es retarde, pero tarea para la casa. Mira, lo voy a leer porque lo anoté. Dice, es que esta cuestión es muy interesante, dice, Jesús dijo, cuando ustedes vean a aquel que no fue nacido de una mujer, póstrense y venérenlo, porque él es su padre. Y resulta que la historia de Babaji, él como que apareció, se materializó en un cuerpo adulto en los años 70. Vivió 14 años entre los hombres y se dice que era de quien Jesús hablaba.
Te lo dejo de tarea para la casa para que lo investiguen. La Wow. Lore dice, pero siempre se lo espera como un salvador. Pero si la prueba es que ahora nosotros lo salvemos a él, como la última prueba de que a nivel de elevación espiritual llega, la última prueba de que a qué nivel de elevación espiritual llegamos. La verdad es que esto da para mucho, querido Eduardo. Grande Eduardo, dice Nativo América. Luchito, un hermano, Luis Jesús. Luis Jesús se llama, Luis precisamente. Jesús. Luis Jesús, sí. Beso, Luis Bueno, Jesús, a Fernando que también es. yo conozco a varios Jesús, le mando un besito a un Jesús en particular, a mi querido Jesús, le mando un besito. Eh, un abrazo cariñoso. Eduardo, nos tenemos que despedir. Tengo a mis dos hijas mirándome con cara de ya, pues mamá. De que fuera mi mamá están viendo ovnis. Están Están viendo viendo ovni. luces. Bueno, sí, es que de verdad están los avistamientos, hablando de eso, otro día lo vamos a comentar, están full los avistamientos, pongan más ojo al cielo. Yo les digo que el otro día con mis hijas vimos unos impresionantes como nos hacían ahí señas y señas. Sí, luces Y nos apagan, vamos, sí, sí. exactamente. Y nos vamos a volver a juntar, pues sería súper interesante que profundizáramos también en este tema, en los evangelios apócrifos y en toda la otra investigación, en toda parte, porque yo sé que tu investigación es muy grande también, y que este programa es cortito para todo lo que tú tienes que contarnos. Así que nos vamos a estar reuniendo. Te agradezco profundamente, Eduardo, siempre tu maravillosa voluntad. La gente, por Gracias a ti. supuesto, puede ubicar a Eduardo en @Academia del Universo, en Instagram, en Facebook también lo encuentran, Eduardo Parot. Recuerden que es terapeuta, que hace registros acá, chicos. El tema del nombre, vean el programa anterior que tuvimos con él, les va a encantar si no lo vieron. Gracias. Abrazos y besos para todos. Gracias por escuchar. Gracias. Chao, chao.